Esta semana traigo un libro muy especial, no solo por el libro en sí, sino porque ha sido mi primera lectura en el Club Pickwick. La verdad es que llevaba bastante tiempo ojeando ese club ahí desde las sombras y cuando vi que se proponía este libro decidí unirme de cabeza. Esta semana me he dedicado a Mansfield Park, de Jane Austen. Esta novela nos habla de la historia de Fanny Price. Fanny Price es una de las hermanas de la familia Price que viven en Portsmouth. Su madre se casó por amor y le salió un poco mal y fue un poco la oveja negra de la familia. Tan mal le fue que tuvo muchos hijos y no podía cuidar de ellos, así que por azares del argumento acaba viviendo en la casa de sus tíos, en Mansfield Park. Aunque sea adoptada por sus tíos, no la adoptan como una hija más de la familia. Hay una línea muy marcada entre cómo se tratan a sus hijos biológicos, a los primos de Fanny, y cómo la tratan a ella. No la llegan a tratar como una sirvienta, pero la tratan prácticamente como si fuera una sirvienta. Duerme al lado de los sirvientes, participa en las tareas del hogar, se le intenta dar una educación pero sin ningún tipo de intención de que tenga la misma educación que sus primos, no tiene ni la mitad de privilegios ni se espera lo mismo de ella que de sus primos. Esa diferencia en la educación de Fanny respecto a la de sus primos hace que sobre todo sus dos primas, Mary y Julia, la traten con bastante desprecio. No llega a ser el desprecio de los primos de Jenner, no es tan violento, pero es un desprecio muy palpable y muy evidente. La menosprecian constantemente. El único que la defiende y que realmente se nota que la aprecia es su primo Edmund. Él siempre aboga por ella y siempre intenta que Fanny pueda tener dentro de su ámbito de poder lo mejor, que pueda tener un caballo para que pueda montar, que pueda tener libros, que se culturice, ¿no? que intente estar al máximo a la altura de los demás. Eso hace que la relación entre Fanny y Edmund sea muy próxima y de muchísima confianza. Y eso también hace que en Fanny empiecen a crecer sentimientos hacia Edmund. Muy adolescentes, muy inocentes, pero básicamente se va enamorando de su primo. Toda esta situación familiar tenemos que encuadrarla en una mansión en la campiña inglesa donde todo es muy apacible y donde todo es muy relajado. Realmente la acción de la historia empieza cuando aparecen los Crawford. Los Crawford son dos hermanos que vienen de Londres y que se mudan al campo, al lado muy cerca de Mansfield Park, en casa de unos conocidos de la familia Bertram. Y por lo tanto las dos familias entran en contacto. Aquí hay una manera de mirárselo que a mí me parece muy interesante, lo que hace Jane Austen con estas dos familias, y es que, al menos yo lo entendí así, la familia de Mansfield, la familia Bertram, es una familia apacible, como muy inocentona, ¿no? Como muy poco pícara. En cambio, los Crawford, que vienen de Londres, se mudan al campo, son muchísimo más pícaros, muchísimo más manipuladores, muchísimo menos inocentes, y lo que sucede, o lo que a mí me transmite, es que los Crawford lo que hacen es contaminar Mansfield Park. Llegan a Mansfield Park con su carácter y lo que hacen es contaminarlo a la familia Bertram. Sobre todo eso se nota en las primas de Fanny, en Julia y Mary. Por lo tanto, como veis, esta es una novela muy costumbrista que a lo que se dedica es, una vez presentados todos los personajes, a describir y a relatar las relaciones entre ellos y las aventurillas y desventurillas que van sucediendo. La novela está dividida básicamente en tres partes. Una primera, donde se presentan todos los personajes y sobre todo el escenario, que insisto, creo que es muy importante en esta novela. Una segunda parte que está protagonizada por la obra de teatro. Si queréis saber qué obra de teatro, por qué y cómo, tendréis que leer la novela, y que desde mi punto de vista simboliza esa contaminación de los Crawford dentro de la comunidad o dentro de la familia de Mansfield Park. En esta parte creo que se ve claramente cómo a causa de la llegada de los Crawford toda la armonía que vivía en Mansfield Park se rompe. Y finalmente una tercera parte que es el desenlace de cada uno de los personajes. Y además en esta parte hay una cosa que a mí me pareció muy importante y me pareció muy positivo que lo hiciera la autora, y es que hay como una especie de choque de realidad. Hay un pasaje dentro de la novela en la que la autora parece que te esté diciendo que tengas en cuenta, que seas muy consciente que el ambiente, el escenario de Mansfield Park es muy bucólico, que es muy inocente y que realmente la vida real, el mundo real, era otro. Y a través de ese pasaje yo creo que queda muy claro. En cuanto a los personajes, es verdad que Fanny puede provocar sentimientos encontrados. Hay momentos que te saca un poco de quicio y hay momentos que realmente
te da pena y te dan ganas de achucharla. Pero hay que reconocer que es un personaje que al ir creciendo durante la novela va evolucionando. Y Jane Austen lo que hace, creo, o me da la sensación, es en vez de coger la historia y centrarla en la heroína, en la protagonista, lo que hace es centrarla en el escenario. Y la heroína o la protagonista es el narrador omnisciente de este escenario, es aquella que va captando todas las sutilezas, todas las miradas, todos los comentarios con segundas, es aquella que va captando todo esto y que al final tiene la realidad de la historia, porque todos los demás personajes viven bastante engañados, viven engañados por sus pretensiones, viven engañados por sus mentalidades, básicamente. Fanny, por lo tanto, es el personaje más puro de la novela, junto con Edmund. Edmund no es que sea puro, pero es un personaje muy recto, muy justo, muy amable. Siempre está intentando hacer lo mejor para la familia, siempre está intentando conservar el honor de los Bertram. Es tan recto y tan perfecto que llega a ser un poco irritante. A mí me irritó bastante. En cuanto a los demás personajes de la novela, no me quiero enrollar mucho, pero para mí son el punto fuerte en cuanto a personajes. Son geniales, realmente son geniales. Además hay algunos de ellos que actúan como caricatura dentro de la novela, como puede ser la tía de Fanny, que es la mujer más inútil que yo me he cruzado en una novela, prácticamente. Yo creo que no me he cruzado con mujer más insulsa y más inútil. Y dentro de su inutilidad, llegas a cogerle hasta como aprecio. Y por otro lado la señora Norris, que es odiosa, realmente sí, es odiosa, está diseñada para ser odiosa, pero para mí es un puntazo de mujer, yo me divertí muchísimo con ella. Es la típica mujer que cree que todo ha sido gracias a ella y que todo ha sido gracias a su esfuerzo, y además es muy rata, es muy agarrada, y para mí esas dos características la hacían muy graciosa, le daban como el contrapunto de gracia en situaciones que a veces eran un poco lentas, un poco sosas. En definitiva, no es un libro que me haya apasionado, no es un libro que me haya como tocado ahí la fibra, pero es un libro que he disfrutado muchísimo leyéndolo. Además, como sabéis, si habéis leído a Jane Austen o si conocéis las historias de Jane Austen y habéis leído algún texto suyo, esta mujer escribe como Los Ángeles. Entonces, da igual si te está contando que el cerezo estaba en flor o que el maíz era amarillo. Esta mujer relata las cosas con una elegancia y con un lady style que la verdad es que conquista y enamora, y cuando lees una novela suya, al final creo que además de la historia es una de las cosas que más se disfrutan, el cómo está escrita. En definitiva, es un libro muy recomendable, yo creo que os puede gustar mucho, y además yo creo que le voy a guardar siempre cariño porque ha sido mi primera lectura en el Club Pickwick y ha sido toda una experiencia. Y si lo leéis o lo habéis leído, os animo a comentarlo aquí abajo, que me encantará discutir con vosotros cualquier aspecto de la obra. Sin mucho más que añadir, lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado el vídeo y que lo comentemos por aquí abajo. Como siempre, espero que hayáis tenido una buena semana, que tengáis un buen fin de semana. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!